Bien, la sección de la Biblia que estamos leyendo es Éxodo capítulo 20. Recordemos que estamos en la serie ¿Cuánto amo tu ley? Y esta serie es una serie que está basada en el Antiguo Testamento, en los 5 primeros libros del- de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Son 5 libros, y esos 5 libros son los que estamos estudiando en este momento. Entonces, esos 5 libros se llaman el Pentateuco, o la ley. La pregunta es, ¿por qué estudiamos esto? ¿Por qué estudiamos la ley en estos momentos? Voy a dar 3 razones por las cuales estudiamos la ley. En primer lugar, porque es la palabra que Dios escribió. Eso debería ser lo central. Si Dios lo escribió y si Dios lo puso ahí, es porque es importantísimo entenderlo. En segundo lugar, es porque debemos estudiarlo para entender el panorama, el gran panorama, o el gran dibujo, o el gran panorama de Dios de la obra de redención. O sea, aquí están los comienzos de Dios creador, cómo el hombre cae, cómo Dios lo levanta, le da promesa, y cómo el hombre es restaurado por la obra de Cristo en la cruz. Entonces tenemos que saber que el Antiguo Testamento no es un libro añejo, no es un libro que no tiene nada que ver con nosotros, sino tiene mucho que ver con nuestra vida cristiana y el Evangelio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo debemos conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? La segunda razón, entonces, es cómo integrar el Antiguo Testamento a la vida cotidiana del Evangelio. Paréntesis, en algunos contextos se sabe muy poco del Antiguo Testamento. Se sabe muy poco quién escribió los libros. Se sabe muy poco de la ley, muy poco de los profetas. Quizás lo más cercano es Proverbios y Salmos, que algunos dicen, ¿sabes qué? Eso es lo que más me identifica, o lo que más entiendo. En realidad es mucho más fácil entenderlo. Y sobre todo porque hay un testamento que circula, el libro de los Gedeones, uno chiquitito, uno azul, que es clásico de clásicos, en que está el Nuevo Testamento y además dice con salmos y proverbios. Entonces, además de cercano, uno lee un salmo y dice, wow, qué bueno. Pero nos falta algo muy importante, que es el Antiguo Testamento casi completo. Entonces, la segunda razón es para tener más conocimiento del Antiguo Testamento y conectarlo con el Nuevo Testamento, y ver cómo se relaciona con Cristo, con el Evangelio. Eh, y en tercer lugar, es porque frecuentemente cuando uno habla de la palabra ley, uno piensa que es una palabra que con carga, con peso. A la gente no le gusta escuchar la palabra ley porque es como algo que norma, algo eh, que, que son protocolos, algo que pareciera que fuera lejos de la religiosidad. Entonces, no, la palabra ley es una palabra llena de deleite. Entonces, nos preguntamos ahora, ¿cómo el salmista llega a decir en Salmo 119, cuánto amo tu ley? O sea, ¿cómo llega a deleitarse y a gozarse en la ley de Dios? Entonces, ese paso es el que debemos preguntarnos. O sea, ¿por qué el salmista llega a decir, en la ley es lámpara a mis pies, la ley es alimento, la ley es todo lo que necesito, en la ley me deleito, en la ley medito día y noche? Entonces, 3 motivos. Primer motivo, porque Dios lo puso en su palabra revelada. Segundo motivo, porque conocemos poco del Antiguo Testamento y debemos aprender a conectarlo con el Evangelio, el mensaje de Cristo. En tercer lugar, porque como tenemos culturalmente una lucha con la ley, debemos entenderlo desde el Evangelio, cómo miramos los 10 mandamientos, por ejemplo, cómo miramos la ley del Señor y cómo entendemos toda esa parte del Antiguo Testamento. Frecuentemente escucho decir que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son muy distintos. Como que la gente dice, no, yo me quedo con las palabras de Jesús, porque Jesús es amoroso, es gracia, es perdonador. Y el Antiguo Testamento pareciera que fuera juicio, terror, que fuera un Dios justiciero, un Dios enojón, un Dios taimado, un Dios pareciera que fuera tincado. ¿Saben qué? Eso es una mentira. En realidad, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El mismo carácter está reflejado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando empezamos a estudiar el Antiguo Testamento y la ley, empezamos a darnos cuenta
que Dios siempre ha tenido un plan, el plan de salvación y de gracia a su pueblo. Entonces esa es como la introducción para recordar por qué estamos estudiando esto, para recordar cómo se relaciona el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, la ley con Cristo y el Evangelio. La semana pasada vimos, o sea, la semana antepasada comenzamos con esta serie y vimos Génesis 2 y 3. En Génesis 2 vimos que Dios reveló su primera ley frente al ser humano. Y esa primera ley no estaba en Éxodo, no estaba en Deuteronomio, no estaba en los 10 mandamientos, no estaba en las tablas de la ley, sino que estaba ya en el Génesis. En el Génesis Dios, en su justicia, en su gracia, en su verdad, en su misericordia y en su sabiduría, dio una ley al hombre y le dijo que tenía que cumplirla de manera perfecta, completa, exacta, personal y perpetua. Eso era no comer de un fruto. Tenían todos los frutos para comer, pero había solamente uno que Dios demandaba que no se comiera. Y detrás de eso había una promesa de salvación o de vida, y también había una condición. Esa condición era obediencia. ¿Y qué pasaba si no obedecían? Morían. Eso era la consecuencia. La consecuencia era muerte eterna. Pero detrás de eso, de manera como antítesis, había una promesa. Si seguían obedeciendo, continuaban con vida y disfrutando de la relación perfecta con Dios y con el prójimo. Entonces vemos que el Antiguo Testamento y la parte de Génesis lo que nos habla es que la ley de Dios está expresada ya en la creación. Después saltamos a Éxodo, Éxodo 20. Y tanto en Génesis como en Éxodo podemos ver que Dios, a través de su ley, muestra tres aspectos. O sea, la ley tiene tres utilidades. Uno, esto es un repaso, así que me gustaría que esto ya estuviera visto, pero es bueno recordar esto, porque es un lenguaje que conocemos poco, entonces va a pasar repetitivo, pero es bueno darle vuelta a este asunto para que quede. Y al final de la serie todos podamos decir, los 3 puntos son. Si le pregunto ahora, ¿cuáles son los 3 puntos? No me responda. Debía estar así a flor de piel la respuesta y decir, ¿cuáles son las 3 utilidades de la ley? Lo voy a decir yo. La primera utilidad es Dios a través de su ley muestra su carácter, muestra su corazón, muestra quién es Él. Los juicios justos de Dios muestran la justicia de Dios. La ley que es sabia muestra su sabiduría. O sea, al conocer la ley, conocemos el autor de la ley. Entonces nos damos cuenta que la ley de Dios, de Génesis a Deuteronomio, vemos que Dios en Éxodo, en Génesis, en Levítico, en Número, Deuteronomio, muestra la ley en diferentes partes. Pero no solamente nos muestra la ley, no es un código, no es la constitución solamente, no es el código civil, sino que nos muestra incluso aspectos de Él, que Él creó. Él nos muestra su carácter, nos muestra su sabiduría, su gracia, se muestra a Él mismo. Y también nos muestra nuestra condición. O sea, nos muestra el autor de la ley, nos muestra nuestra condición en Él y sin Él, caída. Cuando caemos en pecado y cuando nos distanciamos de Dios, vemos las consecuencias de esta caída. También vemos cómo Dios empieza a salvar y promete salvación. Entonces, cuando decimos una ley, no debemos pensar como en un código civil o una constitución solamente, sino que es la historia de redención expresada en estos 5 libros. Ese primer punto, la ley sirve para conocer el carácter de Dios. En segundo lugar, la ley sirve para conocer su voluntad, para conocer cómo debemos vivir. Dios es un Dios que no nos deja así sueltos, sin ley y sin dirección. Dios en su bondad y misericordia nos entrega su ley, nos dice cómo debemos vivir. Y eso es algo de gracia, eso es misericordia. Por tanto, cuando pensamos que ley es algo duro y algo pesado, algo que un creyente no debiera cumplir, digo todo lo contrario. La ley es buena, es perfecta, es agradable, y es algo que Dios nos da para que sepamos cómo vivir en este mundo. En tercer lugar, nos da su propósito. El propósito de Dios para mostrarnos la ley no es
no es para jodernos la onda, no es para limitar nuestras libertades, sino para darnos libertad. Cristo vino para darnos vida y libertad verdadera, una vida abundante y una verdadera libertad. Entonces, cuando Dios nos entrega la ley, es para nuestro deleite y para glorificarlo a Él. O sea, 3 puntos entonces. Nos muestra su carácter, nos muestra su voluntad y nos muestra su propósito. Y su propósito está con una promesa. Y si obedecemos a Él, podemos entonces disfrutar de su comunión, glorificarlo a Él, disfrutar de Él por siempre. Entonces ese es el recordatorio de las semanas pasadas. Pero ahora nos enfrentamos a un pasaje, Éxodo 20, y el desafío es cómo predicamos el Evangelio de Cristo a través de este pasaje. Cómo expresamos lo central del Evangelio a través de esta escritura. Aquí podemos ver lo siguiente. En primer lugar, podemos reconocer que la ley de Dios es para sus hijos. La ley de Dios es para sus hijos. Recordemos cómo comienza Éxodo 20 y dice, y habló Dios estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. O sea, le dice, yo soy tu Dios. O sea, yo no solamente soy tu creador, soy tu Dios. O sea, me debes obediencia por partida doble, porque soy Jehová, creador de los cielos y de la tierra, porque soy el regente, porque soy el rey del universo, pero además soy tu Dios, soy tu Salvador, soy tu libertador que te saqué de la tierra de Egipto, de esclavitud, acá, de casa de servidumbre, y te di libertad. Y aquí vienen los 10 mandamientos, del 3 hasta el 17. Ustedes pueden ver los 10 mandamientos ahí. Y después vemos que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y sonido de la bocina, y el monte humeaba, viéndolo, el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. O sea, Dios lo que hace es dar testimonio de que esta es su palabra, que es autoritativa, que es la palabra de Dios inspirada, la cual debemos obedecer. Por eso decimos como creyentes reformados que la Biblia, la palabra de Dios, es nuestra única regla de fe y conducta. No es ninguna otra persona, ni ninguna institución, ni nosotros mismos, sino que nos sometemos en reverencia a la palabra de Dios. Porque Dios, cuando Dios habla, Dios revela y muestra su carácter, su voluntad y su propósito. ¿Y qué pasó con el pueblo? Dijeron a Moisés, habla tú con nosotros mejor, nosotros oiremos, pero que no hables Dios mismo con nosotros, porque vamos a morir. Y Moisés respondió al pueblo, él ya había subido, él ya está un poquito más acostumbrado a la majestuosidad de Dios y dijo, no teman, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces vemos en los versículos 1 y 2 que nos muestra de quién habló, y ese que habló es Dios mismo, que es el creador nuestro, por amar nuestro Salvador, nos saca a libertad, nos habla porque somos libres, y aquí se revela el propósito. Dice, vino Dios para que el temor de Él esté en vosotros, para que no pequéis. Y aquí se juntan esos 3 aspectos. Primero, entonces, vemos que, ¿quién habla acá? Dios. Entonces, ¿por qué debemos obedecer la palabra de Dios? ¿Por qué debemos obedecer los 10 mandamientos? En primer lugar, porque Dios es el que nos entregó esta ley. En segundo lugar, porque somos santos y somos libres. En tercer lugar, porque Dios no quiere que pequemos. Son 3 aspectos nuevamente. O sea, nos muestra el carácter de Dios, otra vez, nos muestra su voluntad, porque está también relacionado con nuestra identidad. Si somos santos, si Dios es santo, debemos vivir en su santidad. Y además dice, para que no pequen. O sea, les muestro esto para que no pequen, porque hay una consecuencia de pecado. Ya vemos lo que pasó anteriormente, ya vemos lo que pasó con Adán. O sea, fue catastrófico el pecado. Lo mismo pasa con nuestras vidas. Dios nos dice, ¿sabes qué? Ven, yo soy Jehová tu Dios, y te salvé. Y porque te salvé, quiero que vivas de acuerdo a mis mandamientos. Quiero que vivas como yo vivo, porque yo soy santo, ustedes sean santos. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque no quiero que peques.
No quiero que pequen porque sabemos, tú y yo sabemos las consecuencias del pecado. Cuando flirteamos con el pecado, cuando jugamos con el pecado, sabemos las consecuencias que hay ahí. Y Dios no quiere que pequemos, porque Él sabe que nuestro bien está solamente en Él. Y aquí voy a hacer una referencia también al día, al Día del Padre, porque el Señor no solamente es Rey, Creador, sino también es Padre. Y voy a referirme a Malaquías 1:6 al 8, un profeta del Antiguo Testamento, en que dice lo siguiente: ante la desobediencia del pueblo de Dios de Israel, dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy padre de ustedes, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Sabemos acá que en esta analogía, en que los pueblos ante un rey, ante una autoridad, se postran. Ante un rey, autoridad, ofrecen honores. Pero si Dios es el Dios del universo, y si Dios es nuestro Padre, y si a un padre se le merece honra y merece obediencia, Dios dice, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi obediencia? Entonces parece que no me tiene ni como rey ni como padre. Entonces Dios nos dice en este momento, eh, hey, recordemos que Él es Dios, que Él es creador, y dice en el texto de Éxodo, yo soy Jehová, pero no solamente Jehová, yo soy Jehová, tu Dios. Ese es el principal motivo para nuestra obediencia. Y porque nuestro Dios, nosotros somos su pueblo. Y como somos su pueblo, no podemos vivir como el resto de los gentiles. No podemos vivir como el resto de las personas. Debemos vivir vidas diferentes. Debemos imitar a nuestro Padre Celestial. Hoy día en Facebook vi hartos saludos a Padre. También vi fotos y vi personas que se parecían mucho. Y no era una aplicación, ni no era un jueguito, ni nada, se parecían mucho. Y también vi una foto, unos días atrás, donde de espalda estaba el abuelo, estaba el papá y estaba el nieto, y los tres de espalda parecían idénticos, solamente uno más pequeño que otro, y los tres estaban con la mano en la espalda, así como meditando y mirando, contemplando el paisaje. Los tres, iguales, idénticos. Entonces, uno dice, wow, esta cuestión es genética, es costumbre, ¿qué será? Lo cierto es que esta imagen nos lleva a entender de que como hijos debemos imitar a nuestro Padre Celestial. Debemos imitarlo. Si Él es santo, nosotros también debemos ser santos y santificados. Debemos buscar ser como Él. Y no solamente por nosotros mismos, sino también porque representamos también a otros. Si tú eres hijo de Dios, la gente te identifica como hijo de Dios. ¿Y qué pasa con ustedes? Dice, el cristianito. Él dice que es cristiano, que es creyente, el hijo de Dios. Y Dios lo que quiere es que nosotros lo representemos bien, además. Entonces, no solamente porque debemos imitarlo a Él por nuestro propio bien, sino también por el bien de otros. O sea, van juntos, porque Él es santo, nosotros debemos ser santos también, santificarnos como su pueblo escogido, y además mostrar las virtudes de Dios a través de nuestra vida santa y piadosa. Entonces vemos entonces que el primer motivo para obedecer la, la ley de Dios es porque Él es nuestro Dios. El segundo motivo es porque, dice el texto de Éxodo, porque los saqué de servidumbre, los saqué de la esclavitud de Egipto. El problema es que a veces,
tal cual como el pueblo judío, salieron de la esclavitud, Dios los saca con poder, con gloria, con majestad. Vieron que Dios los libra a través de plagas, salen al desierto, Dios abre el mar rojo, pasan por ahí. ¿Y sabe lo que pasó con este pueblo? Una vez que pasaron, dijeron, oye, igual estábamos bien en otro lado. Echamos de menos esos ajitos, esos pepinitos, los zapallos, echamos de menos esa comida. O sea, despreciaron el don de Dios de la libertad. Dios los libertó, los hizo libres para adorar a Él mismo, para estar en comunión con Él. Dios mismo los sustentaba. ¿Se recuerdan? Dios les dio el maná, les dio el alimento diario, puso una columna de fuego y una de nube para alumbrarlos, para abrigarlos y para cubrirlos del calor también. Entonces Dios estaba ahí en medio de ellos, pero ¿qué hizo el pueblo? Empezó a reclamar y empezó a desear volver a Egipto. Entonces, si ya somos libres, si ya somos libres, no volvamos nuevamente a la esclavitud del pecado. Si ya estamos libres, no volvamos a ponernos en esclavitud. Y eso piénselo para cualquier tipo de pecado. Si Dios nos libertó por su gracia, ¿qué estamos haciendo jugando con el pecado? ¿Qué estamos haciendo nuevamente poniéndonos en esclavitud? Y aquí voy a recordar Gálatas, que dice, esténnos pues ustedes firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es como si estás en una jaula, eres un ave, estás encerrado, te abren la puerta de la jaula y tú te quedas ahí. No, Dios quiere que salga, que seas verdaderamente libre y no vuelvas a ese yugo de esclavitud. Les cuento una anécdota. Cuando tenía no recuerdo bien, unos 10, 12 años atrás, eh, mi papá llegó con una paloma a la casa, que estaba con el pie, con la patita, se había caído del árbol, y era un pichoncito. Entonces, la idea es que este pichoncito lo cuidáramos y le diéramos alimento y pudiera volver a volar. Nunca habíamos hecho esto, obviamente, no sabíamos de qué se trataba, era divertido ver ahí una palomita ahí. Obviamente uno sabe ahora que tenía un montón de bichos, de infección seguramente, pero la cuidamos y con el paso del tiempo se empezó a sanar e intentamos que volara esa ave. Intentamos que lo hiciera, lo poníamos en el brazo, le movíamos el brazo, movía la ala y daba un pequeño vuelo y se devolvía. Lo que pasó es que con el paso del tiempo, esa palomita hizo un vuelo un poquito más largo y dijimos, oh, se fue la palomita, queriendo que se fue. Pero después venía con un montón de palomas, las palomas, el resto se puso al frente de nuestra casa y esta paloma llegó de vuelta y se puso en la cajita. Chuta, bonito. Pero en realidad la idea, o sea, era lindo que lo hubiera para nosotros, pero por el bien de la paloma, y también yo creo por el bien nuestro, era bueno que esa paloma volara y no volviera, sino que estuviera con el resto de las palomas. Entonces, a veces tenemos esa libertad del Señor y volvemos. Hay una libertad para volar y no sabemos volar. Y después Dios nos enseña a volar, nos sana, nos tira a volar, ¿y qué hacemos? Volvemos al yugo de la esclavitud. Gracias a Dios esa palomita después se fue y nunca más volvió. Y vemos que voló lejos y quizás dónde andará ahora, no, ya debe estar muerta esa palomita. Pero lo hermoso es que a través de esa analogía podemos ver que Dios nos libera para que podamos volar, para que podamos disfrutar nuestra plenitud y propósito y no volvamos nuevamente al yugo de esclavitud. Pero a veces volvemos, a veces somos libres para confiar, para creer, para vivir en santidad, para amar, para perdonar, para servir, para disfrutar de la comunión de otros, con otros, para compartir, para dar, para recibir, para todo. Nos hace libres. Pero a veces lo que hacemos, eh,
vivimos todo lo contrario. No perdonamos, no compartimos, no amamos, estamos amargados, no confiamos, estamos a través de diferentes cosas viviendo en esclavitud. Y Dios no quiere eso, no quiere que vivamos nuevamente en esclavitud. Si Dios nos hizo libres, entonces vivamos por esa libertad en que Dios nos dio. Entonces, Gálatas nos recuerda, esto Nuevo Testamento nos recuerda que fuimos libres. Y Gálatas 5, 13 al 15 dice lo mismo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. O sea, libertad no es igual a libertinaje. Libertad no es hacer lo que yo quiero, no es lo que se me da la gana. Libertad es hacer precisamente lo que Dios quiere que haga, porque al estar en su voluntad, somos verdaderamente libres. Dice entonces, no usen la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, la libertad nos permite servir. Fíjense, a veces pensamos que la libertad nos permite vivir como nosotros queremos, según nuestro proyecto de vida, sin comunión con otros. No, la libertad nos hace siervos, nos hace servir a los otros. Porque ¿saben por qué? Porque ahí encontramos nuestra identidad. Ahí encontramos nuestro gozo, nuestro deleite, al ser como Cristo, sirviendo a nuestro prójimo. Porque toda la ley, eso no es Nuevo Testamento en Gálatas, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Increíble. Entonces la libertad que Dios nos dio nos permite servir a otros y amar a otros. Y después, al final del texto, de Éxodo 20, dice, les digo esto para que tengan temor y no pequen. Porque sabemos las consecuencias del pecado. Sabemos que esto es como no solamente uno peca, sino que cuando peca es destruida nuestra vida. Cada día estamos siendo destruidos por el pecado. Dios no quiere que seamos destruidos y que no disfrutemos de su santidad y de su comunión. Y me recuerdo en este pasaje, un pasaje muy parecido que está en Primera de Juan. Primera de Juan, que habla lo siguiente. Juan escribe a la iglesia diciendo lo siguiente: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Porque Juan vio una generación pasar, una segunda generación pasar, y está viendo una tercera generación de creyentes y ha visto los estragos del pecado. Ha visto los estragos de personas que se alejan del Señor, los estragos de generaciones de personas que un día creyeron y después no sé qué les pasó, no fueron bien formados, no fueron discipulados y sus vidas fueron destruidas por no considerar la ley del Señor. Entonces, esta parte de Éxodo 20, que dice, le escribo para que no pequen, es muy similar a 1 Juan 2:1, que dice, hijitos míos. Fíjense el cariño con el cual Juan escribe. Es el mismo cariño con el cual Dios entrega sus mandamientos. Les doy mis mandamientos, les expreso mi carácter, mi voluntad y mi promesa, mi propósito para que no pequen. Y aquí viene la contraparte. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces vamos a hacer un recordatorio entonces. Eh, ¿por qué, ¿por qué debemos cumplir la ley? En primer lugar, porque Dios nos entrega su ley y nos muestra su carácter. En segundo lugar, porque conocemos su voluntad y porque somos hijos de Dios libres. Y como somos libres, debemos compartir esta libertad también a otros. Y en tercer lugar, porque Dios no quiere que pequemos, porque sabe las consecuencias mortales que esto tiene. Y finalmente, como decía adelante en 1 Juan, y si alguno de nosotros hubiese pecado, tenemos abogado, tenemos a Cristo, el justo, que nos perdona de nuestros pecados. ¿Qué debemos hacer entonces? Ir y confesar. Señor, mira, esta área en mi vida no está marchando bien. Esta área en mi vida no está conforme a tu ley, Señor. No estoy reflejando tu carácter, Señor. Estoy dudando, estoy
amurrado, estoy afanado, estoy desconfiado, me cuesta compartir con otros, me cuesta dar, me cuesta recibir, o bien, Señor, estoy pecando en temas sexuales, Señor, líbrame de mi pecado, o mi pensamiento están en otras cosas. No medito la ley del Señor de día y noche. Lo que estoy pensando es mil y una cosas. Estoy pensando en la comida que voy a hacer mañana y pasado de mañana. Estoy pensando quizás en, en, en mis hobbies, en mis preocupaciones, en mi trabajo, en que me gustan las motos, o que me gustan, no sé, los computadores, me gusta la tecnología. Pienso en mil de cosas todo el día, pero no pienso en ti, Señor. No pienso en la ley de Dios. Así que el Señor nos guíe entonces a amar su ley. Próximas semanas vamos a ir específico, mandamiento por mandamiento, del mandamiento 1 al 10. Así que tenemos una larga serie todavía para adelante. Y el Señor nos guíe a ser santificados, a conocerlo más a Él. Si amamos a Dios, busquemos conocer su ley, su voluntad, porque ahí vamos a conocer su carácter. Entonces, juntemos esto. Si amas a Dios, busca conocer su voluntad, su palabra, su ley. Y si amas su voluntad, vívela para que seas libre para estar en comunión con Él y con otros. Los invito a orar. Señor, te damos gracias porque podemos conocerte por medio de tu palabra revelada. Y tu palabra nos muestra quién tú eres, Señor. Y podemos saber cómo eres tú, Señor. Y tú eres un Dios bueno, un Dios santo, justo, digno de confianza, digno de adoración, digno de esperar en ti, Señor. También te pedimos, Señor, que podamos reconocer la libertad que tenemos en ti, que podamos vivir de acuerdo a esa libertad y podamos también disfrutar de eso. Y que esa libertad que ya tenemos nos haga mirar y no querer caer en pecado, Señor. Y si hemos pecado, devolvernos, confesar nuestro pecado y ser libres una vez más para tener comunión contigo, Señor, y comunión con nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.